ánodo en el electrodo que ocurre la oxidación y cátodo en el cual ocurre la reducción, así como los polos positivos, negativos, etc. La función del puente salino. Y después pasamos a la parte de entender cuantitativamente cada elemento, cada metal que se fue experimentando con esta tendencia a oxidarse o reducirse, establecer una en función a este potencial de electrodo, un electrodo estándar que se asignó al hidrógeno, y asignarle un potencial cero, medir todos los metales respecto a este electrodo de hidrógeno para, en este caso, por ejemplo, tienen cómo se midió para el caso del cobre, se midió 0,34 para el cobre, se midió 0,76 para el zinc, y así se obtuvieron los valores para todos los elementos. Esto es solo una parte de la tabla. Esta tabla es lo primero que en principio tendrían ustedes que adquirir como información principal, porque desde el vamos van a tener que utilizarla. Saber interpretar qué pasa con el potencial de reducción que es positivo o con el que es negativo. Dijimos que el potencial, cuanto más negativo sea, cuanto mayor sea su valor negativo, va a ser mayor su tendencia a oxidarse. Y los que presentan valores positivos están indicando su tendencia a reducirse. Y bueno, que la forma de medir esa diferencia entre el metal que actúa como cátodo y como ánodo se le llama diferencia de potencial. Por eso es delta E estándar, ese cerito significa en condiciones estándar. Entonces, todas las diferencias de potencial que se obtiene a partir de esta tabla que recién vimos es la diferencia de potencial estándar. Y acá, bueno, un ejemplo, cómo se les daba los potenciales para el cobre y la plata, y ustedes tenían que determinar en función de esos valores de su potencial estándar, cuál va a ser el ánodo, cuál va a ser el cátodo, y tendrían que armar una pila similar a la que tienen presentada. Y el tema de la pregunta sobre la espontaneidad, que es lo que pasaremos a ver. También la observación de que cada metal, dependiendo contra qué otro metal está armando la celda, puede algunas veces estar como ánodo y en otras estar como cátodo, depende de quién está al frente, ¿no? La FEM, que es lo que nos interesa de la pila, es decir, cuánta energía, esta energía libre, que se lo digo cuando vimos termodinámica, el nombre de energía libre de Gibbs se denominó así porque se significa una energía libre para el trabajo. Justamente acá le estamos viendo cómo la energía asociada a un trabajo de una celda electroquímica es la energía disponible para el trabajo. Y bueno, y se llegó a una deducción de la ecuación de Nernst, que es esta, la primera, en la cual se considera la diferencia de potencial estándar, RT, logaritmo de Q, NF. Y si las medidas, si les dan el problema que la temperatura es a 25 grados, se reemplazan todas estas equivalencias, o sea, Kelvin 298, los valores de RF, etcétera, y se llega a esta expresión más abreviada para determinar la FEM de la pila, es decir, qué voltaje, cuántos voltios me va a ofrecer la pila que esté armada. Bueno, delta E es la FEM de la celda o de la pila, este delta E sincerito. El delta E estándar es la diferencia de potencial estándar, la que sale de los valores de la tabla de potenciales estándar. Y Q, bueno, el cociente de reacción, el mismo que ya vimos en equilibrio. Y que cuando la pila se agota es cuando este cociente de la reacción se convierte en K. Es cuando ya el sistema llegó al equilibrio, es cuando ya la pila se agotó, no nos sirve, pero también basándonos, partiendo de esta expresión abreviada de Nernst, este logaritmo de Q se convierte en logaritmo de K y podemos eventualmente también calcular cuál es la constante de equilibrio del proceso de la pila. Bueno, observaciones sobre la ecuación de Nernst, la diferencia entre delta G y delta E, eso lo tienen, bueno, ahora lo vamos a volver a repetir en las células electrolíticas. Y nos quedamos acá. Las celdas de concentración, es decir, pilas de concentración. Fíjense en el dibujo, la figura. Tenemos una celda en la cual, en el primer vaso de la izquierda, nos dice que es una solución, podría ser sulfato de cobre,
porque como estamos viendo coloración celeste, podríamos sin problema decir que puede ser una solución de sulfato de cobre 0,1 molar con su electrodo. En el otro vaso también es una solución de sulfato de cobre, pero esta vez 1 molar, es decir, 10 veces más concentrado. Con su electrodo está la conexión eléctrica, está el voltímetro, el puente salino, o sea, está armado todo como para hacer una pila tipo pila de Daniel. Y tenemos una lectura de 0,0296. Entonces, a diferencia de la de Daniel, que teníamos el zinc a la izquierda, el cobre a la derecha, y veíamos cómo ocurrían las reacciones, etc. En este caso no, es la misma solución de sulfato de cobre, es el mismo soluto, pero en diferentes concentraciones. Y sin embargo, de ser la misma solución, pero de diferente concentración, esa diferencia de concentración hace que el sistema, una vez que está conectado de esta manera, tienda hacia un equilibrio. ¿Qué significa tender hacia un equilibrio? Que la sustancia, la solución más diluida, va a tender a concentrarse, en tanto que la concentrada va a tender a diluirse. Es eso lo que realmente ocurre. Por eso tenemos esta lectura. Entonces, planteamos las semireacciones. ¿Cómo ocurre esto de concentrarse? ¿Cómo se va a concentrar la solución que está en el ánodo, que es 0,1 molar? Bueno, la forma de concentrarse es que los átomos de cobre que están en el electrodo, de la misma manera que el zinc pasó de zinc 0 a zinc más 2 en solución, el cobre, que está como cobre 0, pasa a cobre más 2 a solución. De esta manera, la concentración del sulfato de cobre va a ir aumentando. Entonces, cada cobre que se oxidó para formar cobre más 2, liberó 2 electrones que van a pasar hacia el otro electrodo también de cobre. Y como en la solución, que es más concentrada, hay mucho sulfato de cobre, más 2, porque es más concentrada, en el de la derecha hay mucha más cantidad de sulfato de cobre, más 2. Por lo tanto, en cuanto este par de electrones van a llegar al electrodo, estos cobre más 2 van a empezar inmediatamente a tomar esos 2 electrones y se van a depositar en el cátodo. Y es por eso que ocurre esta corriente, por eso el voltímetro nos da una lectura, porque hay una corriente de electrones siempre desde el ánodo hacia el cátodo. Con el tiempo, fíjense a la derecha, con el tiempo va a llegar a ocurrir esto, porque en el ánodo son tantos los átomos de cobre que tuvieron que pasar a solución para poder aumentar la concentración del vaso de la izquierda, la del ánodo, que el mismo electrodo, fíjense que se desgastó. En tanto que en el cátodo, al contrario, como muchos cobre más 2 de la solución, porque había muchos, era más concentrado que el de la izquierda, se depositaron, o sea, captaron los 2 electrones que dejaba el ánodo y se depositaron sobre el cátodo. Por eso es que está su volumen mucho más abultado. ¿Y qué pasa con las concentraciones? O sea, ¿cuándo deja de pasar los electrones y dar lectura voltímetro? Fíjense que acá el voltímetro ya nos marcó 0, o sea, se agotó esta pila, no nos da más voltajes. Y esto ocurre cuando tanto la solución de la izquierda como de la derecha llegan a la misma concentración, a 0,55 molar. Es ahí donde ya llegaron al equilibrio. Ya esa Q pasó acá y ya no hay más corriente de electrones. Ahora, ¿cómo se plantean las semireacciones en estos sistemas que tenemos la misma solución, el mismo tipo de electrodo? Bueno, es así. En la solución, en el ánodo, donde está la solución diluida, tenemos que representar que el cobre que está sobre el electrodo, como cobre 0, pasa a solución para como cobre más 2, es decir, cobre 0 va a cobre más 2 electrones. Es lo que ocurre en el ánodo, la oxidación del cobre metálico que está en el electrodo de la izquierda. Y en el cátodo, el cobre más 2 que está en la solución, que era 1 molar, va a captar los electrones que le llegan desde el ánodo y se va a reducir y se va a depositar sobre el cátodo. Es decir, que en la global, bueno, en realidad la global está, faltaría para que esté completa agregar el cobre sólido a la izquierda,
el cobre sólido de la derecha, porque ambos tenemos sólido, pero bueno, está como simplificado. Y solo se está representando, claro, porque tenemos cobre sólido a la izquierda, cobre sólido a la derecha, y por eso queda simplificado, y solo lo que nos queda en la global es el cobre más 2, 1 molar, y a la derecha el cobre más 2, 0, 1 molar, es decir, la solución más diluida. Y acá otro ejemplo de concentración, pero ya hasta hacer el cálculo y plantear la FEM de esta pila. Ahora es el caso de una pila de concentración de zinc. Entonces, en el ánodo tenemos un electrodo de zinc sólido en una solución 0,1 molar que se va a oxidar. Por eso en el ánodo va a ocurrir la oxidación de zinc 0 a zinc más 2 electrones. Y en el cátodo vamos a tener más bien que el zinc más 2 de concentración 1 molar, también 10 veces más concentrado, va a captar los 2 electrones y se va a depositar como zinc 0. Y en la global, de la misma manera, vamos a tener zinc más 2 de la solución concentrada, que va a dar lugar a la zinc más 2 de la diluida. Por lo tanto, cuando planteemos la FEM, ecuación de Nernst abreviada, tenemos el delta E, para eso necesitamos los potenciales de reducción de los electrodos. ¿Y qué va a pasar en este caso? Que tanto en el ánodo como en el cátodo tenemos el mismo elemento, es decir, que el potencial va a ser exactamente el mismo. Por lo tanto, cuando querramos calcular este delta E estándar, es decir, potencial del cátodo menos el potencial del ánodo, nos va a dar 0, porque ese va a ser el mismo valor restado por el mismo valor. Seguimos, nos queda el resto de la expresión 0,0592 dividido n. Dijimos que esta n es el número de electrones que queda en la global. Es decir, nos vamos a la global de las semireacciones, y en este caso, bueno, no está escrito porque como se ve que son 2 electrones, tanto en la hemireacción de oxidación como en la reducción, se simplifican, pero si no lo simplificáramos de antemano, ¿qué escribiríamos? Pondríamos 2 a la izquierda, 2 electrones a la derecha y lo simplificamos. Bueno, ese numerito, que en este caso sería 2 también, ese que llega a la global, es el que se pone acá, que el número de electrones de la global es el que vendría, en este caso, el 2. Y logaritmo de Q, entonces, nos vamos a escribir las concentraciones molares de los productos, que en este caso va a ser la de zinc 0,1 molar, es decir, la diluida, dividido la concentración molar del zinc 1 molar, o sea, 0,1 sobre 1. O sea, como siempre en una pila de concentración va a ocurrir de esta manera, siempre vamos a tener en el producto la concentración diluida. Entonces acá simplemente les agregué eso para que recuerden, tenerlo también presente, que siempre van a tener la concentración diluida en el numerador, porque siempre va a ser el producto del equilibrio. Y bueno, y de esa manera se obtiene esta FEM de esta pila de concentración. Después, en esta parte final, es algo que van a ver también en el laboratorio sobre las pilas, perdón, las baterías de los autos. La batería de un auto necesita 12 volts. Entonces, simplemente acá les muestro qué es lo que ocurre en una batería de un auto. Esto es lo que ocurre en una batería del auto. En el cátodo, el plomo más 4, el óxido de plomo, se convierte en sulfato de plomo con todas los subsiguientes constituyentes, porque hay un ácido de por medio, ácido sulfúrico, y en el átodo el plomo 0 va a pasar a plomo más 2. Y bueno, esta es la global. Entonces la idea es simplemente para que vean cómo es lo que ocurre en una batería de un coche, como cada una de estas celdas nos va a dar 2 volts, por eso es que se utilizan 6 de estas celdas para obtener 12 volts para un auto. Y acá simplemente lee del cátodo menos E del ánodo, que son valores que los tienen en la tabla, creo en la que tienen en la tabla de la guía. Está agregado uno de estos que no lo tienen, pero está el valor ahí en la tabla.
Por eso entonces, ¿cómo queda el delta E, la FEM de esta pila? Más 1,685 menos 0,3569. Estos valores son de tabla, ¿no? Eso siempre se los vamos a dar. Y por eso se obtiene en cada una de estas celdas 2,041, por eso se necesitan 6 para obtener los 12. Y bueno, acá simplemente ya la explicación de la global, no hay mucho más. Y acá lo mismo, pero otra forma de representar lo que ocurre en la batería. Esta es simplemente un diagrama de cómo ocurre en el ánodo y en el cátodo cuando la batería está funcionando, que van a ver las mismas reacciones que están en la anterior lámina. Y cuando la batería se descarga, cuando se agotó la batería, seguro han visto cómo la gente consigue cargadores de batería o se enganchan con la batería de otro coche y empiezan a aplicar un potencial. ¿Qué están haciendo? Están recargando la batería. Bueno, es lo mismo, o sea, de lo que era una celda o pila galvánica cuando la batería está funcionando, para recargarlo se convierte en una celda electrolítica porque tenemos que aplicarle un potencial para recargar. ¿Y qué se hace cuando se hace esta recarga de la batería? La ecuación inversa de la que vimos, simplemente lo que era producto se convierte en reactivos y así se renueva o se recarga y se renueva la batería, pero es lo mismo que tienen en la anterior lámina. Y esta es lo que ustedes van a hacer. Ana les va a explicar en el TP5, es lo que ustedes armarían si hubieran ido al laboratorio. Creo que algunos de ustedes, no sé si están acá, algunos de ustedes van a hacer este laboratorio. Bueno, ahora vamos a empezar celda galvánica. Perdón, celdas electrolíticas. Bueno, entonces, celdas electrolíticas. Entonces ahora nos pasamos al otro proceso. Ya en la primer lámina de celdas galvánicas pusimos la diferencia entre una pila o celda galvánica y una celda electrolítica. La primera, la que recién estuvimos viendo, es una pila basada en una reacción espontánea, por eso uno aprovecha la transferencia de electrones, que es lo que nos interesa para realizar algún trabajo. Ahora pasamos a la electrolítica, que más bien trata de procesos que no son espontáneos, sino que más bien necesitamos producirlos aplicando una energía eléctrica porque por alguna razón nos interesa. Entonces, que vale la pena hacer la inversión para generar esa reacción que de otra manera sería no espontánea. Entonces, acá una primera representación, una celda en la cual se ve, a la izquierda se ven burbujas de hidrógeno que se ha formado, a la derecha burbujas de oxígeno. Esta podría ser la electrólisis del agua que se descompone, que también lo vamos a ver en detalle, y a la derecha otra en la cual tenemos una solución de sulfato de cobre, en la cual al final del proceso seguramente ocurre lo que está acá ilustrado. El cobre se ve que se redujo y en el cátodo se produjo, por eso se está acentuado el color del cobre. Entonces, repasemos, ya lo vimos en la anterior clase, pero lo vuelvo a poner acá porque son los conceptos que si de presentarse algo, preguntarse algo teórico en el parcial hay que tenerlo claro. Es lo siguiente, que en una pila o celda galvánica sabemos que el delta G, como estudiamos en termodinámica, tiene que ser negativo para decir que el proceso es espontáneo. Bueno, cuando les plantean los potenciales de varios grupos de metales, ustedes tienen que decidir si va a funcionar o no como pila, tienen que hacer este delta E0, es decir, utilizando los potenciales estándar de la tabla, que se les va a dar como dato, hacer E del cátodo y E del ánodo, y tiene que dar un resultado positivo para que el sistema funcione como una pila, ¿sí? Al revés que la espontaneidad de delta G. Entonces, por eso no equivocarse.
En este caso se utiliza la energía química para obtener energía eléctrica. En la celda electrolítica, que es la que vamos a desarrollar ahora, ya desde el principio hemos dicho que es un sistema, es un proceso no espontáneo. Por lo tanto, el delta G, como es de esperar, al ser no espontáneo, su delta G es positivo. Y cuando calculemos su delta E0, su diferencia de potencial estándar usando los valores de las tablas, nos tiene que dar un valor negativo, porque eso nos está indicando que es una reducción, un equilibrio redox no espontáneo. Es en el caso, entonces, en el que se utiliza la energía eléctrica para obtener la energía química o la reacción química en una celda electrolítica. La importancia de estos procesos electrolíticos. ¿Por qué invertimos? ¿No? Porque ya nos está indicando que hay un costo para obtener estas reacciones que no son espontáneas. Se hace porque tienen un gran interés industrial, también de producción, etcétera. Acá les tengo mencionados algunos casos. Por ejemplo, la obtención de metales puros, aluminio, sodio, cobre, plomo, y de estos gases, hidrógeno, oxígeno, cloro, obtenerlos puros. Purificación también de metales como el cobre, plata, oro y manganeso. Les menciono eso solo porque los que en general en los textos están mencionados, pero no son los únicos. Galvanotecnia, que es una técnica que se usa con dos objetivos. O se puede utilizar con la finalidad de proteger superficies, por ejemplo, para la corrosión. Se les protege con alguna capa metálica, y bueno, para eso se usa la electrólisis y la técnica se llama galvanotecnia. Y también se usa con fines de por ahí aumentar el valor de una pieza porque tiene mejor vista, es cubrirla con algún metal plateado dorado. Por eso seguro han escuchado las expresiones de que si esa pieza está niquelada, cromada, plateada o dorada, es porque se ha depositado o níquel, o cromo, o plata, u oro, para que tenga esa vista. O sea, es una cobertura que se hace con fines comerciales, digamos. Abajo tienen es un poco de repaso y para estudio de ustedes de poner la celda voltaica versus la electrolítica. Celda voltaica o galvánica es lo mismo, o pila de Daniel, estamos hablando siempre de lo mismo, de las que tienen un proceso redox espontáneo. Bueno, la oxidación, ya sabemos que en la oxidación el elemento pierde electrones, ocurre en el ánodo, es el polo negativo en una celda voltaica. Pero en una celda electrolítica, la oxidación, el proceso es el mismo, el elemento pierde electrones, es el ánodo porque es la oxidación, pero es el polo positivo de la celda. Lo mismo en la celda voltaica o pila, en la reducción es el cátodo, el polo es el positivo, la reducción en la electrolítica, el cátodo es el polo negativo. Después lo que recién vimos, que la energía libre en una celda voltaica es menor que 0, es un valor negativo, en tanto que en una electrolítica es positivo porque es no espontáneo. Y la diferencia de potencial estándar debe ser positivo para una pila y negativo para una celda electrolítica. Y acá, bueno, simplemente recalcando que esta es una reacción espontánea, la otra es no espontánea. En la pila o en el sistema realiza trabajo sobre los alrededores. En una electrolítica, como necesitamos aplicarla con una fuente de energía, una diferencia, un potencial, es los alrededores, o sea, la fuente o la batería con la que estamos trabajando, la que realiza el trabajo sobre el sistema. En una celda voltaica, de la reacción se desprende energía porque estamos obteniendo una corriente de electrones. En tanto que en una electrolítica necesitamos aplicar energía, o sea, el sistema está absorbiendo energía para que nosotros podamos obtener determinada reacción que de otra manera no sería posible, no ocurriría. Esto también es un poco de repaso. Bueno, reacciones espontáneas en una pila voltaica, reacción no espontánea es de la electrólisis. Entonces, electrólisis es el proceso en el cual la energía eléctrica se usa para producir una reacción química no espontánea. Por eso es electro. Y lisis porque lo que se hace es ruptura. Ahora vamos a ver. Y electro significa porque usamos la energía eléctrica. Tipos de electrodos.
Bueno, ahora es importante aclarar porque en la pila de Daniel, por ejemplo, tuvimos que el zinc, que era el electrodo, participaba en la mi reacción porque pasaba zinc 0 a zinc más 2. Y en el cobre más 2 de la solución se depositaba sobre el cátodo para depositarse como cobre 0. Es decir, los mismos electrodos participaban en el redox del que estaba ocurriendo químicamente. A eso se les llama electrodos activos porque están participando. El mismo electrodo participa en la oxidación y en la reducción. En electrólisis más bien tenemos el caso de necesitar usar electrodos inertes, es decir, electrodos que sirven más como medio de contacto o de conducción de los electrones, pero no son los que participan en el proceso redox. Y vamos a ver, entonces por eso es necesario diferenciar. Vamos a ver entonces varios ejemplos de electrodos inertes, y bueno, los activos son los que, por ejemplo, los de la pila de Daniel, en el que el electrodo sí participa en el proceso redox. Entonces, primer ejemplo de una electrólisis, una ilustración general de cómo se hace una electrólisis. Fíjense, en primer lugar, estamos ya todo en un solo vaso, en un solo recipiente. Lo que en la pila de Daniel lo que hizo fue más bien separar los electrodos, no. Acá están en el mismo recipiente, en un vaso. Están los dos electrodos, hay un ánodo y un cátodo, está igual en forma similar, con un conector eléctrico, pero ahora en vez del voltímetro tenemos una batería, porque ahora no nos va a brindar una corriente de electrones este sistema, no, nosotros tenemos que aplicarle un potencial mediante una batería, una fuente de poder, para poder forzar a que ocurra algo. ¿Y qué es lo que va a ocurrir? Este es el caso del cloruro de sodio fundido. Imagínense que esto debe estar a muchos grados para tener el cloruro de sodio, que saben que es un sólido iónico, el cloruro de sodio es la sal de mesa, fundido. Entonces, está la temperatura necesaria para estar cloruro de sodio líquido, por lo tanto, el cloruro de sodio líquido se va a disociar en aniones cloruro y cationes sodio. Y este es un ejemplo de electrodo inerte, porque este simplemente va a estar como medio conductor y de contacto, ¿sí? Los electrodos inertes, por ejemplo, pueden ser de acero, de grafito, de carbono, también de titanio, en fin, platino. Hay varios tipos de electrodos inertes. Pero bueno, aclarar que en este caso, por ejemplo, el electrodo es inerte. Entonces, tenemos los dos iones y se aplica el potencial necesario. Entonces, ¿qué va a pasar? En el ánodo va a haber una oxidación. El sodio no se va a oxidar más, porque el sodio existe solo como sodio más 1, no existe el sodio más 2. Por lo tanto, suponiendo que no nos dan información, es un poco de deducción. Por lo tanto, el cloruro, en cambio, sí. Si se combinan dos cloruros, se puede obtener por oxidación la formación de un mol de cloro de la molécula diatómica y pierde 2 electrones. Entonces, esto podría estar ocurriendo, como es una oxidación, va a ocurrir en el ánodo. Por lo tanto, una vez que alguien, esto es siempre lo esencial del principio de la termodinámica, si alguien perdió los electrones, alguien los tiene que tomar. Los electrones no van a quedar dando vueltas. Si alguien pierde 1 o 2 electrones, otro los toma. Entonces, en el cátodo lo que va a ocurrir es que 2 cationes sodio van a reducirse para formarse el sodio, el metal de estado de oxidación 0, pero en estado líquido, porque sabemos, les mencioné al principio que estamos a temperaturas altas, ¿no? Me faltaba saber cuál es la temperatura de fusión del cloruro de sodio, porque esto tiene que ser fundido a la temperatura suficiente para que lo que tengamos son los iones. Bueno, entonces el sodio, en cambio, se va a reducir y se va a formar sodio líquido. Por lo tanto, este sodio líquido va a quedar en esta zona del cátodo, y el cloro, como va a ser un gas, podría representar que por acá estarían las burbujas de cloro a la izquierda. Y bueno, acá en la global, por cada 2 moles de cloruro de sodio se obtiene 1 mol de cloro,
y 2 moles de átomos de sodio líquido. Entonces, esto es como una primera presentación de una celda electrolítica. Ahora empecemos a ver Faraday, que fue el primero que empezó a observar y estudiar hacer este tipo de experimentos en los cuales seguro hizo desfilar a muchas soluciones y empezó a estudiar cuánta cantidad de energía aplicaba y observaba que se depositaban metales, que se desprendían gases, etc. Faraday fue el que estableció 2 leyes, por eso se llaman las leyes de Faraday. En la primera, que es la que vamos a aplicar, vamos a utilizar en los programas del seminario, estableció que la masa que se deposita es directamente proporcional a la carga que se aplica al sistema. Esto en forma proporcional. A su vez, que esta masa es igual al equivalente electroquímico por la carga. Y a continuación vamos a ver qué es esta carga, en qué expresión de qué manera se expresa la carga y qué es el equivalente electroquímico. Y la segunda ley la dedujo para cuando las celdas se conectan en serie. Es decir, que el cátodo de uno se conecta con el ánodo de la otra serie, o sea, conexión en serie. El que tenga idea más de electricidad, más o menos tiene la idea de que es la conexión en serie, en la cual, en definitiva, si tengo 4 celdas conectadas en serie, la cantidad de carga que aplica a la primera es la misma cantidad que va a pasar por todas las celdas. Entonces, en este tipo de conexiones, entonces dice, las cantidades de sustancias diferentes que se depositan con el paso de la misma cantidad de electricidad en celdas electroquímicas conectadas en serie son proporcionales a sus equivalentes redox. Este equivalente redox es diferente del equivalente electroquímico, pero no viene al caso porque no lo vamos a desarrollar en clase. Pero sepan que en el caso de una conexión en serie existe la segunda ley, y que en este caso, para la primera usamos equivalente electroquímico, que es la que sí vamos a calcular. En una conexión en serie es equivalente redox, que es otra cosa. Se define diferente. Y acá un poco más de detalles. Cuando se hace una electrólisis, entonces ya dijimos, se aplica una corriente. La unidad de la intensidad de corriente es la de el amperio o amperes, el símbolo es A. Se aplica durante determinado tiempo, que se simboliza T, y siempre tiene que estar expresado en segundos, y Q, que es la carga eléctrica, Q en coulombs. Bueno, ahora desarrollamos un poco más. Esta carga es la primera que tienen que recordar, que la carga que pasa por una celda electrolítica es igual a la intensidad por el tiempo. La intensidad, acabamos de decir, nos la van a dar en amperios o amperes, y el tiempo que tiene que estar en segundos. Entonces, siempre en los programas nos van a decir, se pasó una carga de 0,5 amperes durante 10 horas. Bueno, acá tenemos que multiplicar amperes por el tiempo siempre pasado a segundos. Entonces, la carga de un coulomb es igual a 1 ampere por 1 segundo. Y bueno, asociamos esto del coulomb con la carga del electrón, que ya lo vimos, me parece, anteriormente. Entonces, la carga de un electrón es igual a 1,6 por 10 a la menos 19 coulombs. Y acá lo que nos interesa es el concepto del faradio, porque esta es la carga de un electrón, pero nosotros químicamente cuando planteamos las semireacciones, cuando hagamos cálculos, lo vamos a tratar en función de moles. Por lo tanto, no nos interesa tanto la carga de un electrón, sino la de moles de electrones, ¿sí? Un mol sabemos que se obtiene multiplicando la unidad o el átomo o el electrón, en este caso, por el número de Avogadro. Entonces, bueno, a ese mol de electrones es el que se le ha denominado faradio, en honor a Faraday, quien estudió mucho las celdas electrolíticas. Es decir, número de Avogadro
6023 por 10 a la 23 por la carga de un electrón, que es 1,6 por 10 a la menos 19 coulombs, da igual a 96.494 coulombs. Ese es el número exacto. Pero para fines prácticos lo van a encontrar en los textos y lo vamos a utilizar nosotros. Este valor se redondea y el faradio se dice siempre que es igual a 96.500 coulombs, simplemente un redondeo. Y ese sería el valor del faradio. Entonces volvemos a la primera ley de Faraday para desarrollar un poquito más lo que vimos así un poco rápido. Entonces Faraday estableció que la masa va a ser igual a la carga que se pasa por la celda por el equivalente electroquímico, que es lo que ahora vamos a ampliar. La carga, ya dijimos, la carga va a ser igual a I por T, I va a ser la intensidad de amperes que nos van a dar como dato, T el tiempo que va a pasar la carga, que hay que pasarlo siempre a segundos, y el equivalente electroquímico, que es algo nuevo, eso sí lo tienen que recordar porque lo van a aplicar, es igual a que M es la masa del metal, del elemento, el peso atómico o la masa atómica relativa, la que está en la tabla, ese es M. N es el número de electrones del proceso, o la que está, como ya hemos dicho, en la global del proceso redox. Y por F va a ser los 96.500 coulombs que dijimos que es el valor del faradio. Entonces simplemente reemplazando el desarrollo de Q y de E sobre la primera ley, es simplemente para desarrollar. Entonces, ¿qué nos queda? Masa es igual a I por T por M dividido en F, simplemente sumando estas equivalencias en esta expresión. Y acá simplemente indicando en cada caso las unidades. La masa siempre va a estar en gramos, la intensidad siempre va a estar en ampere o amperios, el tiempo tiene que estar en segundos, la masa, peso atómico o masa atómica relativa de la tabla periódica son los gramos por mol. N son los electrones en juego del proceso redox, que es a su vez el estado de oxidación. Y el faradio, que son los 96.500 coulombs, que es la constante de Faraday. Ahora un ejemplo, ya aplicando, ¿cómo se aplica esto? Fíjense lo que dice este ejercicio. Este es bastante sencillo y es fácil de deducir y espero que de atender. Lo voy a hacer explicándolo paso a paso y necesito que ustedes me vayan diciendo si se entiende, porque es crucial. Es un ejercicio sencillo, pero es básico que ya lo estén entendiendo. Dice esto: en la electrólisis de una solución de cloruro de cobre 2, se obtuvo, cúprico, se obtuvo un depósito de cobre y desprendimiento de cloro. O sea, acá ya me están diciendo que este cobre, si es un depósito de cobre, porque me están diciendo que se obtiene un sólido. O sea, que el elemento está yendo a estado de oxidación 0. Y desprendimiento de cloro. Entonces ya no me están dibujando cómo tendría que armar la celda. ¿Cuántos gramos de cobre se depositarán si pasan durante 2 horas 0,25 amperes? Entonces, ¿cómo hay que razonar? Lo primero, el cloruro de cobre es una sal, sabemos que las sales se disocian totalmente, entonces lo primero, digo, cloruro de cobre me va a dar lugar en solución a cobre más 2 y 2 cloruros, balanceando masa y carga, me quedaría así. Es decir, si me dicen que el cobre se depositó, ya me estoy pensando que esto tiene que ocurrir en el cátodo, porque tiene que haber una reducción, o sea, va a ocurrir esto, que el cobre más 2 va a tomar 2 electrones y se va a depositar como cobre 0. Y me dicen que también hay desprendimiento de cloro, entonces no queda otro, que en el ánodo tiene que estar pasando que 2 cloruros, fíjense que por cada mol de cloruro de cobre se desprenden 2 cloruros, se van a oxidar y pasar de cloruro menos 1 a cloro 0 como molécula diatómica con la pérdida de 2 electrones que son estas 2 cargas. ¿Sí? Y bueno,
La global, como siempre. En este caso también, como tenemos 2 electrones en juego, tanto en el ánodo como en el cátodo, se van a simplificar, y en la global también tendríamos como N 2. Y hacemos la sumatoria de cobre más 2 cloruros para dar cobre 0 más cloro. Este es simplemente hasta acá, chicos. ¿Se entiende la explicación de cómo deduje las semireacciones? Pregunten para no avanzar. Ryan, bueno, bien. Álvaro, bien. Francisco, bueno, ya por lo menos eso es lo importante. Entonces ya con este enunciado ustedes tendrían que poder plantear no solo las semireacciones que tenemos acá, sino que hasta podrían dibujar. A la izquierda dibujan el ánodo, a la derecha el cátodo, y podrían hasta dibujar las burbujas en el ánodo, porque como se va a desprender el cloro, que es un gas, bueno, todo eso, y el resto de una celda común. Acá simplemente les agregué para simplemente constatar que como estamos aplicando un potencial, confirmar de que es una reacción que espontáneamente no se va a dar, entonces simplemente puse E del cátodo menos E del ánodo y me da menos 1, 2, para verificar que no es una pila, que esto es una reacción no espontánea. Ahora, cómo resolver la pregunta? ¿Cuántos gramos de cobre se depositarán si pasan Entonces, lo que me preguntan es esto: ¿cuánto de cobre 0 se obtuvo? ¿Cómo lo puedo resolver? Hay un razonamiento químico que es el que generalmente hago yo, y me gusta explicarlo porque para mí es más sencillo, porque uno lo razona y lo resuelve en 2 pasos. Pero bueno, empecemos. Si el cobre se va a depositar, lo que me interesa es analizar la hemirreacción, solo la hemirreacción en la cual el cobre se deposita, que sería esta, la del cátodo. Cobre más 2 electrones, obtengo cobre 0. Es decir, que yo podría decir, leyendo lo que me dice la hemirreacción, me está diciendo que necesito 2 moles de electrones, para obtener un mol de átomos de cobre. Entonces yo en mi regla de 3 podría empezar diciendo eso. Con 2 por 96.500, que es la carga de cada mol de electrones, y yo necesito 2, voy a obtener 63,5 gramos de cobre, porque es lo que pesa un mol de átomos de cobre, 63,5 gramos, esto sacado de la tabla periódica. Esto es lo teórico, lo que me está planteando esta mi reacción. Pero yo necesito saber cuántos gramos de cobre se van a obtener con la carga, la intensidad y el tiempo que se le pasó la carga a la celda. Entonces, simplemente recurro a esta expresión sencilla de Q es I por T, me dan la intensidad, 0,25 amperes, me dan el tiempo, 2 horas, que lo paso a segundos, y multiplico. Y me queda que la carga que pasó por la celda es de 1800 coulombs. Entonces, con este valor de Q, como ya sé cuánta carga pasó, continúo la regla de 3 y digo que con 1800 coulombs, X. Y de esa manera puedo calcular cuántos gramos de cobre depositaron en el proceso que me está planteando el ejercicio. Y esa sería la forma o razonamiento químico, digamos. Solo necesito calcular Q y por T. Y la otra forma sería, en base a la ley de Faraday y el desarrollo que hicimos en la anterior, aplicar eso, la masa, hacemos en definitiva lo mismo, la intensidad por el tiempo, por la masa del metal dividido N por F. ¿Sí? Es otra forma. Pruébenlo y les tendría que salir igual. ¿Se entiende, chicos, el razonamiento químico? Es esencial esto de cómo leer la hemirreacción. Para resolver algo así del depósito del metal, lo único que necesito es plantear la hemirreacción. Puede ser que en el ejercicio me pidan plantear las hemirreacciones y la global, en ese caso sí escribiría todo.
Pero si acá, si solo con los datos me preguntan cuántos gramos de cobre se depositan, yo puedo solo trabajar con esta mi reacción. No necesito ver las otras. Entonces me interesa que se haya entendido cómo es el razonamiento. O repito, a ver, dígame si se entendió. Razonamiento químico. Ahí ya no están, no sé si ya no lo están entendiendo. ¿Sí? Bueno, Francisco, me alegra. Si quieren, abren chicos, el micrófono, si quieren responder. 1800, ahí está Ignacio, eso me gusta. Entonces, ¿de dónde salieron los 1800 coulombs? Entonces, volvamos al mi razonamiento era en función a la hemireacción. Entonces, yo sé plantear, según la hemireacción, que necesito 2 moles de electrones para obtener los 63,5 gramos de cobre. Es lo que me dice la hemireacción. Pero me están preguntando cuántos gramos de cobre se depositarán si se pasan durante 2 horas 0,5 amperes, es decir, me están dando una carga de corriente, porque me están dando amper, intensidad de corriente y tiempo. Entonces lo que hago es un Q es igual a I por T, que la vimos también en las anteriores láminas. Y la intensidad en amper, que eran 0,25, o sea, son los datos que me están dando acá, ¿no? Y el tiempo, me dijeron durante 2 horas. Entonces simplemente pongo 2 horas, pero hago la conversión de las 2 horas a segundo. Y con eso obtengo que las 2 horas son 7200 segundos. Y eso lo multiplico por los 0,25 amperes. Por eso me sale en 1800 coulomb. Con esos 1800 coulomb averiguo la carga. Ah, bueno, no veía el cuadro de abajo. Bueno, listo. Entonces ya de ahí es donde sale y con eso completo la regla de 3, digamos, con el razonamiento químico, le digo yo. Y el otro simplemente pueden usar la fórmula de masa es igual a intensidad por tiempo por masa del peso atómico del metal dividido N por F. F es el 96.500 coulombs, sale el mismo valor. Pueden usarlo si quieren de esta manera. Entonces, ahora, electrólisis del agua. Entonces, ahora ya otra vez, ¿cómo se armaría esta celda? El ánodo, el cátodo, la batería. Y para hacer la electrólisis del agua, necesitamos, acuérdense de la ecuación, el equilibrio del agua. ¿Qué nos decía su constante de equilibrio? 1 por 10 a la menos 14. Nos estaba diciendo, porque es un valor muy pequeño, nos estaba diciendo que existen muy pocos iones por cada mol de agua, 1 por 10 a la menos 7 protones y oxidrilo, o sea, una cantidad muy pequeña, o sea, en el agua está más el agua molecular, como molécula neutra, más que como iones. Entonces, para poder favorecer la conducción, para la electrólisis del agua, se necesita poner un electrolito, es decir, un compuesto que se disocie en 2 iones, o sea, tener cargas positivas y negativas. Lo que se usa para la electrólisis del agua es una solución de ácido sulfúrico, que sabemos que es un ácido fuerte, por lo tanto el ácido sulfúrico va a estar totalmente disociado en 2 protones con carga positiva obviamente y un anión sulfato con 2 cargas negativas, y esos iones dentro del agua van a ser como electrolito que va a favorecer el movimiento, el pasaje de la carga, o sea, van a favorecer el proceso de electrólisis. ¿Y qué es lo que va a ocurrir? El agua se va a romper. Esta palabra, la expresión lisis significa romper, ruptura de algo. Entonces lo que se hace es justamente la ruptura de la molécula de agua por métodos eléctricos, porque aplicamos mediante una batería una corriente eléctrica. ¿Y qué es lo que va a pasar? Tenemos 2 cosas que va a pasar. Por cada 2 moles de agua se va a obtener 1 mol de oxígeno, y bueno, lo que sigue, los 4 protones y 4 electrones, es simplemente completar lo que hicimos en el balance redox, los 4 pases de balance del elemento redox, electrones que están en juego, balance de carga y balance de masa. Esos 4 pasos se repiten y se obtiene mi reacción. Lo mismo lo que ocurre en la reducción. Van a ver que se va a necesitar
4 protones van a necesitar reducirse con 4 electrones para obtener 2 moles de hidrógeno. Y de esa manera, en el ánodo se van a desprender esos globitos, son oxígeno, y en el cátodo se va a desprender hidrógeno. O sea, eso visualmente se observa. Acá está simplemente más desarrollado lo mismo, pero bueno, cada mi reacción, porque ustedes la van a necesitar o aprender o deducir mediante el balance redox. La del agua es sencillo, con que ustedes aprendan, ponen agua igual oxígeno y hacen los 4 pasos, van a obtener toda esta mi reacción, o se la tienen que aprender de memoria. El caso del hidrógeno es más sencillo, porque ustedes si necesitan formar un mol de hidrógeno, simplemente, bueno, 2 protones más 2 electrones y se obtiene el hidrógeno. Esas son las 2 semireacciones. Entonces, fíjense acá en lo global, que es lo importante también, que haciendo la simplificación de los protones, ¿qué nos queda? Que con cada 2 moles de agua se obtiene 1 de oxígeno y 2 moles de hidrógeno. Que está, bueno, es lo mismo. Un mol de hidrógeno es igual a 2 veces el volumen de oxígeno. Esto es importante porque es algo que se ve en forma experimental. Bueno, la electrólisis de soluciones acuosas de sales puede ocurrir el desprendimiento de los gases oxígeno y hidrógeno se da a participación del agua. Sí. En el caso que vimos del cloruro de cobre como ejercicio, no, ahí nos decían que era el cloro el que se desprendía. Pero en otros, donde se ponen sales, sales acuosas, cuando hay desprendimiento pueden decirnos o específicamente que hay un desprendimiento de gas o decirnos que se desprende oxígeno e hidrógeno. Y acá es lo que les decía, experimentalmente algo parecido es lo que hacíamos en el laboratorio, lo que se hace en el laboratorio, que en vez de estos tubos se usaban buretas invertidas, que se cargaban de agua, se aplicaban la corriente, un potencial necesario, y durante, supongan que para obtener este despeje podríamos estar durante 1 hora tal vez, y se conseguía desplazar. Fíjense, esto inicialmente está lleno de agua, ¿no? Estos 2 tubos, y se empieza a aplicar la batería, el potencial eléctrico, y fíjense que el tubo donde se desprende el hidrógeno se desplaza el doble del volumen del oxígeno, que es algo que ya se prevé teóricamente por el balance redox que vimos recién. Se comprueba. Entonces, acá tenemos un ejemplo de electrólisis del agua, en la cual lo clásico va a ser, bueno, les van a dar los datos de... acá, bueno, directamente ya no les dan intensidad y tiempo, sino directamente se pasan 500 coulombs y les preguntan el volumen de oxígeno e hidrógeno formado. Entonces, si se las piden, tienen que plantear las 2 semireacciones, la total, y para obtener los volúmenes, tanto de oxígeno como de hidrógeno, ¿qué hacemos? Para el oxígeno, miramos la reacción donde se forma el oxígeno. ¿Qué me está diciendo? La que está en rojo. Solo necesito ver y leer lo que me está diciendo la mi reacción. Mi reacción me está diciendo que con 2 moles de agua obtengo 1 mol de oxígeno, hay un medio ácido que me lo está indicando los 4 protones y hay una pérdida de 4 electrones. Por eso es el ánodo donde ocurre la oxidación. Es decir, que me está diciendo que necesito 4 moles de electrones para obtener 1 mol de oxígeno. ¿Sí? 1 mol de oxígeno. En tanto que para el hidrógeno, ¿cómo lo voy a leer? Que necesito 2 moles de electrones para obtener 1 mol de hidrógeno. Sabemos que cada mol de electrón es igual a 96.500 coulombs. Y el otro dato, lo importante, que además me están diciendo que esto ocurre a CNTP. Entonces, esa es la idea, la del CNTP. Entonces, puedo plantear, para calcular el volumen de oxígeno, ya hemos visto cómo tengo que leer, entonces planteo, para obtener los oxígenos, el volumen de oxígenos. Como es en CNTP, sabemos que 1 mol equivale a 22,4 litros.
Entonces, para el caso del oxígeno, y sé que necesito 4 moles de electrones, entonces digo que con 4 por 96.500 coulombs se obtiene 22,4 litros. ¿Sí? 4, porque son 4 moles de electrones, 22,4 litros, porque es un mol de oxígeno. Y esto está ocurriendo en CNTP, entonces puedo decir que cada mol tiene un volumen de 22,4 litros. Como me están dando que pasó una corriente de 500 coulombs directamente, entonces pongo en la segunda línea de la regla de 3 que con 500x, y ahí me sale 0,029 litros, acuérdense que esto viene de litros, o sea, 29 mililitros de oxígeno. Para el caso del hidrógeno similar, leo algo que me dice mi reacción. Entonces puedo decir que con 2 moles de electrones, 2 por 96.500, o si quieren 2 faradios, que es lo mismo, se obtiene 22,4 litros, es decir, un mol de hidrógeno. Con los 500 coulombs, igual, X, me sale 0,058 litros o 58 mililitros de hidrógeno. Como era de esperarse, se obtiene el doble de volumen de hidrógeno que del oxígeno, porque eso me lo está diciendo la misma en mi reacción. ¿Se entendió, chicos? Electrólisis del agua. Bien, Álvaro. Bueno. Acá lo crucial es que sepan, bueno, obviamente que las semireacciones estén bien escritas, bien balanceadas, y leer lo que me está diciendo la semireacción. Bien. Ahora, bueno, ya pasamos simplemente a aplicaciones. Dijimos que, bueno, hemos visto la electrólisis del cloruro de sodio, del agua, como, digamos, casos de principales ejemplos, y ahora vemos otras aplicaciones. Por ejemplo, si quisiéramos platear un objeto, utilizamos como ánodo plata pura, este es un electrodeposición cara. Plata pura, y en el otro lado un objeto que quisiéramos platear. Se aplica el potencial con una batería, una fuente de poder adecuada, y lo que vamos a obtener que en el cátodo se va a depositar la plata, ¿no? La plata más un electrón, y se va a depositar. Acá están las semireacciones. La plata sólida pasa a solución, porque el electrodo es de plata en el ánodo, ¿no? O sea que igual que en el zinc, que pasaba de zinc 0 a zinc más 1 a solución, esta plata 0 pasa a solución como plata más 1, y se va a pegar esa plata más 1 en el cátodo, y se deposita sobre el cátodo. Y de esa manera se consigue platear ese objeto. Y en forma similar, para purificar metales, en este caso se pone en una barra en el ánodo, una barra de cobre que esté impuro, y en el cátodo una barra de cobre puro. Se quiere, digamos, aumentar la cantidad de cobre puro. Entonces ocurre lo mismo. Solo los átomos de cobre, o sea, cobre puro, del ánodo van a pasar a solución, y ese cobre se va a depositar en el cátodo, enriqueciendo el cátodo. Y es decir, que en estos casos el cátodo sería el de lo que se llama cobre electrolítico, o sea, cobre puro, cobre 100% cobre, porque es solamente el metal, el elemento, el que se deposita en el cátodo. Y bueno, abajo tiene las dos reacciones, anódica y catódica. Otras dos, bueno, son de interés industrial. Obtener cloro e hidrógeno, que tiene mucho interés industrial, tener cloro puro e hidrógeno puro. En esta celda, fíjense, es muy interesante. Es que en el lado de la izquierda solo tiene agua. En la derecha, una salmuera de cloruro de sodio, que es, digamos, una de alta concentración, casi 0,1, 0,8, 0,9 molar, que es concentrada. Cuando se aplica el potencial necesario, existe en el medio, una membrana que solo deja pasar el sodio,
Debe ser algo de carga negativa, porque solo deja pasar el sodio y el cloro no, el cloruro no. Entonces, ¿qué pasa? En el cátodo, no, acá lo han puesto al revés, el cátodo está a la izquierda, es donde se va a formar, bueno, hidróxido de sodio, porque el sodio pasa. Y a la derecha se va a desprender el cloro. Y en el cátodo también va a haber desprendimiento de hidrógeno. Acá están las semireacciones. Va a haber desprendimiento de hidrógeno, va a salir por este lado el gas, el hidrógeno. En esta zona se va a formar hidróxido de sodio. Y a la derecha se va a desprender cloro. Bueno, sería una descripción. Y acá, bueno, la reacción total. Y otra, la de obtención de aluminio. Pues simplemente yo elegí como para que vean simplemente otras formas de celdas que son muy particulares. Se utiliza la criolita, que es el mineral que contiene aluminio, que es un hexafluoruro aluminato de sodio. Esta es la fórmula del mineral. Y esto es lo que ocurre en la reacción. En la criolita más 3 carbonos va a dar igual al aluminio y CO2. Bueno, acá hay desprendimiento de CO2. Y fíjense cómo es la celda. Los ánodos son estas barras, las 3 barras que van a ser de ánodo. El cátodo va a ser toda esta cobertura del recipiente. La criolita va acá en medio, lo que está en amarillo. Y bueno, y por acá va a salir el aluminio. Bueno, y esto último, producción del hidrógeno verde, como últimamente ha estado como noticia, el tema de las energías sustentables y todo eso, bueno, les conseguí una información básica de lo que es el hidrógeno verde, cómo se obtiene. Fíjense cómo es una descripción muy general. Para obtener este hidrógeno verde se necesita una fuente de agua, que va a ser la materia prima. Para hacer funcionar la celda electrolítica, porque necesitamos producir la formación del hidrógeno, nuestra fuente va a ser el agua, porque el agua sabemos se descompone en oxígeno y en hidrógeno. Bueno, eso va a ocurrir en esta celda. Necesitamos aplicar una corriente, pero ya no vamos a aplicar una corriente como se suele usar hasta ahora los motores eléctricos. La idea es que justamente para que todo sea verde y sustentable se usan las fuentes alternativas. Acá tenemos energía eólica y la de celdas solares, que la vimos al empezar termodinámica. Bueno, se tienen que usar estas energías alternativas, sustentables, para poder hacer la electrólisis del agua, que ya sabemos, en la electrólisis del agua vamos a tener oxígeno e hidrógeno. Es decir, que vamos a obtener, acá está, bueno, el diseño de que, bueno, en un lado está guardado el oxígeno y a continuación el hidrógeno, que es el que nos interesa como combustible. Este sería el almacenamiento. Bueno, acá tienen toda una lista de los usos del hidrógeno. Acá, bueno, cuando tengamos la suficiente cantidad de hidrógeno, ¿cómo funciona como combustible? El hidrógeno, la combustión sabemos que es siempre con oxígeno, que va a formar agua. El agua no me va a contaminar el planeta. Entonces estamos generando todo un sistema totalmente sustentable porque no hay ningún tipo de contaminación desde el principio hasta el final. Porque el problema justamente de reemplazar los combustibles tradicionales es, fíjense, acá les hice una lista de todos los combustibles que actualmente se usan. El metano, que es el que tenemos, el gas de línea, que debe tener, generalmente el gas de línea viene de metano y también propano, es el que usamos. El butano, que es el que es un gas líquido, que a veces venden los encendedores de cigarrillos. La gasolina, el diésel, metanol, biodiesel. Bueno, acá lo que quiero hacerles notar de que el problema de estas combustiones es, fíjense, la cantidad de moles de CO2 que se obtiene por mol. La gasolina, que es la que se usa más comúnmente, son 16 moles por cada 2 moles del octano, perdón. Y así, la cantidad de moles de CO2, que es generalmente lo que nos genera el efecto invernadero, es lo que se trata de evitar, que no
tratar de disminuir este tipo de combustión e ir a otras formas de combustible y reemplazar por eso el hidrógeno como combustible e ir eliminando estas formas de combustión, de combustible que son las que actualmente se utilizan principalmente. Este es un diseño de una planta de hidrógeno verde. Acá, esta parte central es donde ocurre la electrólisis, acá están los tanques de hidrógeno almacenados, acá la fuente eólica y la de celdas solares para hacer funcionar la celda electrolítica. Y bueno, y finalmente esta es ya una planta ya hecha que funciona en España. Y simplemente bueno comentar que en realidad ya son varios países que ya tienen esta fuente de hidrógeno, el combustible como hidrógeno, ya tienen la producción en Alemania, en China, Australia, que es eventualmente el país que eventualmente invierta en Argentina, Holanda y Chile también ya tiene su planta de hidrógeno. Así que bueno, con eso más o menos terminamos de ver las aplicaciones de la electrólisis. Así que verán que también la electrólisis, si bien no significa invertir una energía para generar este proceso, que sería, digamos, que no es espontáneo, pero tiene otro tipo de interés. Entonces, comentarios finales. Como les dije en el mensaje, bueno, más tarde Ana les va a explicar el trabajo práctico 5. A los que de alguno que no se presentó a dar el cuestionario del TP4, mañana, miércoles de 8 a 10,